Ustedes ven aquí el codo. Como siempre digo yo, me introduzco en otras asignaturas, pero para tocar ciertos puntos relevantes, nada más de recuerdo. Si que no lo han visto, lo aprenden conmigo. ¿Ok? Esta es la radioanatomía del codo en vista lateral, que para mí es relevante, porque quiero que ustedes reconozcan estas líneas. Miren, todos atentos. Si yo trazo una línea tangente a este borde anterior del cóndilo y una línea tangente a este borde posterior del cóndilo, es de color verde, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Ya lo dividimos en tres iguales. ¿Estamos? ¿Todos estamos? ¿Cierto? Tres partes iguales, ya. Ok. Ahora, de aquí de la mitad bajo una línea de azul, bajo, paralela hacia esta, y es donde tiene que estar en el espacio posterior, ¿cierto? Puede estar aquí al centro, puede estar aquí, pero tiene que estar ni pasar por la línea por delante ni pasar por la línea por detrás. Ahí decimos que esto es lo normal. Un poco normal. ¿Ya? Pues aprendido esto, podemos de momento decir si existe una fractura oculta. Las fracturas ocultas se dan en zonas determinadas de la estructura ósea o del cuerpo humano, en la parte ósea, donde no es posible verlo a través de la radiología convencional. Entonces, con líneas, ángulos o algunos otros trucos, vamos a poder ver esas fracturas ocultas. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, la fractura oculta no se visualiza por radiología convencional. Solamente a través del conocimiento de líneas, planos o ángulos, ustedes van a poder visualizarlas. Primer caso. Segundo caso, lo van a poder visualizar con otros métodos imagenológicos como son la resonancia magnética. Ese es el primer método de estudio por repoblación complementario a la radiología convencional si es que existiese una fractura oculta. ¿Ya? Luego sigue lo que es la ecografía y luego sigue lo que es la tomografía computada. Muy bien. Un compañero puede abrir la puerta. Bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Todos miren ese cuadrito. Abre la puerta de la señorita, está tocando, ¿no? Pero no se distraigan. Ya miren aquí. Todos miren aquí. Esta línea blanca, las líneas blancas hacen como si fueran las verdes de allá. ¿Estamos todos de acuerdo? Y la línea amarilla hace como si fuera el azul. ¿Estamos? Bien, ahora dígame, la línea amarilla está en este tercio posterior. Acá. No. Entonces, ¿a dónde está? Casi acá al medio, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Entonces salió del tercio posterior. ¿Sí? Muy bien. Entonces, significa que aquí hay una fractura oculta. Una fractura oculta del tipo supracondilo. Aquí la flecha está señalando, ¿no? La idea es que te va señalando. Entonces, aquí hay una fractura oculta, la flechita va a estar señalando dónde está más o menos la solución de continuidad. Vuelvo a repetirles, existen estructuras óseas donde sí existe, donde está presente la fractura, pero no se visualiza por la radiología convencional. Solo a través de líneas, planos y ángulos podrán ustedes verlos por radiología convencional. Y si no es así, el complementario, por eso, muy bien. Esa es la respuesta y esas son preguntas de examen, siempre bien. Todas son preguntas de examen, ¿no? Estoy diciendo las respuestas. ¿Hay fractura o no hay fractura? Después va a llegar el momento de que ustedes ya no van a estar trazando sus líneas, pues. Es al ojo nada más, ¿cierto? Al ojo, yo digo acá, cóndilo posterior, cóndilo de aquí, el espacio de la arriba para abajo, la tercia posterior. Al ojo, ¿dónde está? Digan siempre tercio posterior, tercio anterior, tercio posterior, tercio, o si no se dice tercio lateral, o tercio interno, tercio externo, ¿ok? Ya. Está anterior, ¿no? Y lo normal debe ser posterior. Muy bien. ¿Y se aprecia la fractura? No. Aún así, la flechita que está señalando, no. Fractura oculta. ¿Ok? Fractura oculta. Pero con las líneas y los planos ustedes se dan cuenta que ahí existe una lesión que hay que evidenciarla por otras tecnologías. ¿Podría inclinarse hacia una oblicua? Tal vez. O sea, ¿podría intentar? Sí se puede intentar, porque a lo mejor en una ligera inclinación hacia el lado externo o hacia el lado interno, podrían ustedes apreciar esa solución de continuidad. ¿Ok? Bien, esta lesión se produce por mecanismo de caída o rotación sobre la mano y genera un mecanismo de producción hacia el codo. ¿Okay? Tiene una caída en motocicleta, en bicicleta,
Y ahora que están de moda esos aparatitos que ruedan solos, ¿no es cierto? La inclinación hacia atrás, hacia adelante, entonces caerse de ahí es complicado. Otra de las líneas que usted tiene que conocer es esta, miren. Eso es normal. Esta línea va por la línea medio diaficial del hueso radial. Y si va por la línea medio diaficial del hueso radial, tiene que atravesar el cóndilo humeral. Eso es normal. Si esta línea medio diaficiaria va por aquí y cruza, va hacia el otro lado, y cruza el cóndilo humeral, entonces se dice que eso es normal. Y tiene que cruzar en cualquier ángulo. En 90 grados, en 45 grados, en 15 grados. En cualquier ángulo que ustedes tomen, hagan esta línea y siempre tienen que cruzar el cóndilo humeral. Si no la cruza, luxación o subluxación. Muy bien. Otra cosa que usted tiene que conocer, recuerda que hice una pregunta en la clase pasada, creo, braquial anterior, inserción del bíceps, miren dónde, a la altura del tubérculo por debajo del cuello del radio. Hacia atrás tiene la inserción del bíceps, acá tiene una bursa. Esto le va a ayudar a cuando hagamos el tema de enfermedades dermatológicas, les va a servir esto, una bursa, que recordaremos eso. Miren aquí, estas almohadillas grasas, son almohadillas grasas, que tomen la fosita. ¿Qué fosita? Fosita craneal, fosita. Ah, sí, esa cuerda, esa es la anatomía, ¿cierto? Entonces, estas almohadillas grasas se ven radiolúcidas a la radiografía. A la radiografía es radiolúcido. ¿Ok? Acá está. ¿Ven esta sombrita radiolúcida? Un triangulito. Un triangulito, ¿la ven? ¿Ok? Acá hay un triangulito. Entonces, esos triangulitos vienen a ser las almohadillas grasas. Cuando esos triangulitos se separan, también es otro signo de que ahí puede ocurrir una fractura. Entonces, son varios truquitos que uno lo va a ir aprendiendo, ¿ya? Aquí están nuevamente las almohadillas grasas, no me voy a detener mucho acá en esto ya lo tienen ustedes. ¿Ok? Aquí está muy bien explicadito. ¿Ok? La bolsa, etcétera. Aquí son dos bolsas, ¿no? Una auricularia inferior, una auricularia superior. Aquí están las almohaditas grasas o adiposas. Cuando estas se separan, dice, ojo, sigan ustedes insistiendo que ahí probablemente existe una fractura oculta. La fractura oculta se va a dar a nivel supracondilio, esa cosita. Luego las otras solamente son hinchazones, contumaciones, y mayormente el que sufre mayor intensidad es hacia la parte interior, ¿no? Hacia la parte de la epicrópila. ¿Ok? Luxación anterior o posterior. Siempre es con respecto al fragmento distal, siempre con respecto al fragmento distal. Lean la radiografía siempre con respecto al fragmento distal. ¿Ok? Entonces el fragmento distal es este es el fragmento proximal de la articulación. Entonces, ¿a dónde se fue el distal? Siempre. Ya, mucho cuidado en sus exámenes de práctica, sus profesores o de teoría, que también tranquilamente les puedo dibujar esto acá. ¿No sería una revisión anterior? Ya te he dicho que siempre con respecto al fragmento distal. Este es el fragmento distal. Este es el proximal. Todo lo que se te acerca aquí es proximal. Por principio, ¿no? Todo lo que se aleja de ti es distal. O lo tuyo es al contrario. No, sí, claro, o sea, Claro. El brazo, esto de aquí, se acerca más al centro. Claro. Y este está más lejos. Este es el distal. Este es el distal. Entonces, el distal se ha ido posteriormente. El distal, la articulación distal, de acá, el extremo distal del oso, se ha ido. Hablando del antebrazo sería el tercio proximal. Hablando del antebrazo, el tercio proximal, no, esta no es fractura, esta es luxación. Es luxación del codo. Es luxación del codo posterior. Posterior se dice porque el fragmento distal o la extremidad distal se ha dirigido La extremidad distal. igual es fractura, hijo, igualito. Siempre fractura, luxación con respecto al fragmento o estructura distal. ¿Ya? Siempre. No te veo todavía convencido. Entonces, si que, observamos la ruptura en la diáfisis del húmero,
claro, y la parte distal del húmero seguiría hacia la parte anterior. Ah, en el caso que esto fuera una fractura del húmero. Claro. El húmero. Solamente empieza cabalgamiento nada más. No, Nada más. no. Claro, porque este es un fragmento, este es un fragmento. Estamos hablando con respecto a la diáfisis del húmero. Claro, es un acabalgamiento, ¿no? Puede ser anterior. No te veo convencido. Convéncete, pues sí, entiendo. La idea es que tú te convenzas de que esa parte sería la parte proximal del público. Por eso es que, porque ellos diríamos que es la parte distal. La parte distal sería del húmero. Acá estamos hablando de articulación. Cuando lleguemos a fractura, vamos a decir, pero siempre, sea la fractura o sea, siempre es parte distal. Siempre, por decir, una luxación en columna cervical o columna lumbar o columna dorsal. Quien se desplaza es con respecto al fragmento distal. Se desplaza el más proximal, pero con respecto al fragmento distal. Ahí van a ocurrir ciertas cositas con precisión. En todo caso, tú anótalo y nota en luxaciones siempre con respecto al extremo distal. Y conforme vaya avanzando, ustedes lo pueden hacer en el acopio en conjunto y si es funcionable de acuerdo con ustedes lo pueden aprender. ¿Ya? Ustedes habrán escuchado el síndrome del niño maltratado. No, sí. El síndrome del niño maltratado. El día que tengas tu bebé y a veces tú ya estás haciendo tu maestría o tu doctorado, yo creo que hablabas antes de tener tu bebé, niños, para que tengas tiempo, porque a veces uno ya trabaja y lo deja ante los nidos, no es necesario con el empleado o la empleada, uno confía en el nido y el personal que tenga es tan hábil, qué sé yo, jala de la super niñita así, ¿no? Y lo jalonea fuerte. Ya vamos, apúrate, eso es maltrato. Eso es maltrato, ¿no? Entonces hay síndrome del niño maltratado. Levantar a los bebés abruptamente. Una cosa que lo salva es porque se va a caer, se está cayendo, ¿no? A punto de suceder un accidente. ¿Ok? Eso, mira. El jalonear, ¿no? Está jaloneando por el niño. Eso va a ocurrir, va a producir que la cabeza del húmero se luxe o se subluxe. Entonces, ¿cuál sería la línea que nos va a ayudar a reconocer? La línea medio diaficiaria del radio, ¿cierto? Esa línea tiene que correr y atravesar la cabeza del cóndilo. ¿Está pasando por el cóndilo? No. Este es el cóndilo, ¿cierto? Núcleo del cóndilo humeral. ¿Lo ven? ¿Esta lámina la tienen ustedes, creo? Siempre reformulo, ya en mis clases siempre lo reformulaba. Entonces, si no hay coincidencia, ya a través de la delegada lo solicitan. O ya le tomo una foto, pues se la pasa todo. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien, entonces aquí tenemos que existe una luxación de la cabeza del radio en el infante, ¿cierto? Sí. ¿Por qué es en el infante? Porque se ve la línea metafisiaria, ¿no? O la línea de conjunción, o el espacio de conjunción, ¿cierto? Muy bien. Y aquí lo tienen, ¿no? Este es lo normal en cualquier ángulo, ya les he dicho, ¿no? En cualquier ángulo, siempre esta línea azul va a pasar por la cabeza del cóndilo del húmero. Si ya no está así, ya no pasa, entonces estamos hablando de una luxación o subluxación. Bien, las fracturas distales del húmero son de diversos tipos. Fractura de una columna, dos columnas, con compromiso articular, sin compromiso articular. Esta es la que con mayor frecuencia se puede producir. La del cóndilo interno, ¿no? Porque este sería el lado externo, donde está el radio. ¿Okay? Aquí se inserta el pronador redondo, que va desde esta línea, se va hacia el otro huesito, que sería el radio. Y aquí se inserta el musculito, se va hasta acá, hasta el radio. Y eso nos permite pronar también. Pronar, supinar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estas fracturas tienen compromiso articular y por ende eso ya causa mayor tiempo de curación de la fractura, por los propios líquidos o componentes líquidos articulares.
El cóndilo externo también con frecuencia puede fracturarse mayormente por avulsión. También con compromiso articular. Agujas, mayormente agujitas. Si es un codo más atlético, más voluminoso, estoy seguro que deben colocarle un clavo dormido. 2 columnas con compromiso articular, que es más compleja, ¿cierto? Porque es conminuta y es articular. Entonces es una fractura más compleja, va a durar más tiempo de curación, mayor tiempo de curación. Inclusive acá el médico ya optará por agujas, clavos, tornillos. Bueno, ese es trato ya del traumatólogo, ¿no? Nuestra tarea es evidenciar la lesión y darle la mayor cantidad de evidencia para que ellos puedan restaurar o reducir o tratar en el quirófano esa lesión que tiene el paciente. Bueno, esto ya lo hemos repetido. En el cóndilo interno se inserta el redondo. Aquí hay una fractura, ¿ok? Este es del lado derecho y este es del lado izquierdo. Todas son diferentes, ¿ah? Son diferentes. Este paciente es más adulto, ya está lleno, ya prácticamente, ya no existe ya lo que es el cartílago de conclusión. Aquí todavía está el cartílago de conclusión. Y aquí ha ocurrido pues esta fractura de este cóndilo. Las fracturas supracondíneas mayormente son con desviación del fragmento posterior hacia el lado, con desviación del fragmento distal hacia el lado posterior o dorsal también, ¿cierto? Hacia el lado posterior o dorsal, ¿ok? Lo tienen aquí. Estos tipos de lesiones son bastante complejas, también necesita rápidamente una reducción cruenta. ¿Cruenta qué significaba? Quirúrgico, ¿cierto? Quirúrgico. ¿Por qué? Por esto. Por la arteria humeral o el nervio mediano suelen lesionarse fácilmente, ¿no? Y complicar luego lo que significa la locomoción o los movimientos distales. Aquí tenemos el signo clínico, es una elevación, una tumefacción por encima de la articulación, del pliegue de la articulación palmar o volar. Aquí tenemos una elevación, y es una elevación muy dura, ¿no? Muy dura por este fragmento. Este fragmento es el que está tratando de rasgar la piel y querer salir por delante. Es lo mismo que en la fractura de Colles. ¿Cuál sería el fragmento que eleva aquí y hace este tipo de elevación de convexidad? ¿Cuál sería la fractura de Colles? ¿El distal o el proximal? ¿El fragmento proximal o el fragmento distal? Yo le puedo pedir en su examen, grafique usted en proyección lateral la fractura de Colles y explíqueme usted la distribución de los fragmentos en la fractura de Colles, porque son las fracturas más comunes. Sí, ¿Cuál es la más común? ¿No? El fragmento distal se dirige dorsalmente y el fragmento proximal se dirige ventral, entonces es el fragmento proximal. El fragmento proximal, ¿cierto? El que hace la pancita acá abajo. El proximal, porque el distal, el dorsal, se va a la parte dorsal, ¿no? ¿Cierto? Bien. Las fracturas supracondíneas pueden ser de diversa configuración, oblicua, transversa, etc. En este caso hay un oblicuo. Y los tratamientos ya lo elige el médico, por ejemplo, pueden ser placas, tornillos, clavo con tornillo, pueden ser algunos clavitos algunas agujas de Kirchner por ahí, algún cerclaje. Eso ya es dependiendo de la escuela, cómo se ha formado el traumatólogo y cuán bien está formado. No todos son iguales, ¿ok? Porque estas cositas se suelen romper. Si no se toma una buena decisión, se coloca una aguja, la aguja se dobla. Esa es la decisión ya de ellos, no se escapa de la mano. Nosotros solamente identificamos algunas cosas para dar una opinión y tomar una correcta imagen con alta calidad de muestra. Fractura supracondylar. El fragmento distal, ¿hacia dónde se va siempre? Posterior. El fragmento distal se va siempre posterior. Supra, trazo un poco espiroideo, ¿no? Miren.
¿Sí? Y alguien coloca su placa con sus tornillos y aquí un clavo tornillo, lo que está acompañada por una fractura múltiple y también aquí una fractura del olecraco. ¿La vieron? Sí. Eso es una fractura múltiple de la articulación del codo. Le han colocado una aguja de Kirchner al cerrillo, un clavo tornillo aquí y placas y tornillos en este lado. La terapia va a ser un poquito complicada, más larga, más trabajo para el colega de terapia física. Ellos ya determinan la cantidad de sesiones que le hacen, qué tipo de ejercicio, parafina, sonido, pesas, fuerza, no sé, ya es tarea de ellos. Supracondilia, que puede ser oculta. ¿La ven estas? Si no tuvieran la flechita blanca, un poquito complicado sería decir que aquí hay una fractura supracondilia, ¿cierto? Pero la flechita le está diciendo aquí hay. ¿Cuál es el secreto? Les dije yo para determinar una fractura. Les expliqué. Seguir la cortical. Sigan ustedes siempre en la cortical, huesito por huesito. Cortical. Uy, ¿qué pasó acá? No hay continuidad antes de que ella hable. Y también. Sigan ustedes siempre en la cortical, toda la cortical, de cada huesito por huesito. No tiene que haber discontinuidad. No debe de existir discontinuidad. Todo tiene que ser continuo, la cortical tiene que ser continua, blanca, con un plumoncito grueso o blanco pintadito, ¿cierto? Fractura de una columna, más arriba, más oblicua. ¿Fractura en qué? Muy bien, y después del tratamiento queda bonita la articulación, simpática, no se ha afectado aquí la articulación radio húmero cubital, ¿no es cierto? Lo mismo, esta es una fractura compuesta, miren, una transversa acá y una perpendicular o oblicua hacia abajo, ¿cierto? Es una fractura compuesta. Bueno, los huesos pueden fracturarse de forma caprichosa, de mil formas. Lo que pasa es que la literatura solamente trae la que tiene mayor prueba, la mayor prevalencia, la que es más frecuente, lo que son más frecuentes, solamente se produce en la literatura. Pero de forma caprichosa, múltiples fragmentos o formas pueden aplicarse. Agujas, 3 agujitas por aquí, aparte de la operación con sus agujitas, según la fractura supracondilia, le colocan su yeso o escayola, ¿cierto? Su yeso o escayola. Muy bien, sus agujitas por aquí. ¿Los ganchitos para qué eran? Para poder sacar. Va a ser una pequeña incisión nada más. Correrlo, ahí queda un huequito apenas, una gotita de sangre, lo limpia con alcohol, que sea. Después de aquí tiene que pasar a su terapia física. Recuerden, pasa a terapia física porque la inmovilización trae como consecuencia la inmovilización, rigidez, y después de la rigidez y mucho tiempo trae la artrosis, ¿no? Cuando hay mucho tiempo. ¿Okay? Bueno, las fracturas del húmero pueden ser diversas, son mecanismos de producción del deporte, por accidentes, etc. Y aquí vemos una que está acá, acabarada y angulada, y aquí ya está formándose el callo óseo. Esta nube tiene bordes nítidos. No, aquí apenas, ¿cierto? Por aquí ya se están formando los bordes nítidos. Esto aquí tiene borde nítido, acá no hay borde nítido, pero hay una imagen blanca acá. Entonces está pasando ya de primaria a, ya están los cambios, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en estos casos? Aquí ya mayormente se forma una masa, aquí es un hueso con una anomalía de forma y el miembro va a quedar corto. Queda más corto. Pero como nadie camina así para que lo miren, o caminamos así para que lo miren. No, caminamos normal. De todas maneras que no, a veces no se percibe que uno el brazo está más corto que otro. ¿No? Pero toma una radiografía se ve la anomalía de hueso. Pero nadie quiere verse pues asimétrico, ¿no? Todo el mundo busca la simetría. Bien, ¿qué es lo que pasa si aquí ocurre una neoartrosis? Aquí qué bien que esté formando el callo óseo, porque es un hueso joven, pero un hueso a partir de 50 años, 40 años, 50, 60, ya es muy difícil que se forme el callo óseo. Y esto de aquí se va a quedar en el aire, se va a formar una neo o pseudoartrosis. En la neo o pseudoartrosis, que es una complicación de la fractura que va a venir en ese examen, que le voy a pedir mencióneme 3 o 4 complicaciones de la fractura más frecuentes, para lo que estés leyendo, creo que 10,
pues pido 2, 3, 4. Entonces, la neoartrosis o la pseudoartrosis, ¿qué es lo que pasa? Se forma una neoarticulación. Puede ser en cualquier extremo. Yo en mi casa he podido ver en muchos años de trabajo, pierde la articulación del hombro, pero el paciente mueve todo. ¿Dónde hizo eso? Si la articulación del hombro ya no está. Entonces se forma una neoarticulación, en una fractura, por ejemplo, del cuello quirúrgico, que ha sido maltratada, que le pusieron agujitas, cerclajes, en lugar de poner un buen clavo, una placa con su tornillo, entonces le causaron un daño. Entonces el paciente se ha hecho una neoarticulación. Este hueso que está aquí, el hueso que está abajo, ha hecho como una especie de una cabeza, como si fuera una cabeza en el video. Y la parte del extremo proximal del hueso ha hecho como si fuese una cabeza glenoidea, así, ¿no? Y el otro una cabeza. Entonces el paciente mueve el hombro así, pero el hombro es como si lo tuviera acá. Entonces ya es una neoartrosis. Es una neoarticulación. Pero cuando son jóvenes todavía se puede recuperar. Cuando son pacientes de 60, 70, 80 ya se le dice, ¿usted lo maneja bien? Si le duele, no, ya no le duele, porque casi todos el líquido que está ahí formado en la articulación está formado por mucina. Mucina, M-U-S-C-I-N-A. La mucina es un compuesto gelatinoso que reemplaza todos los componentes articulares verdaderos. Aquí hay una serie de componentes articulares verdaderos en el tejido sinovial, ¿cierto? Pero la principal función del líquido sinovial es que los dos huesos que se articulan no se fusionen. Si hubiera ese líquido, entonces todo el mundo estaría con las articulaciones rígidas, ¿cierto? Entonces ese líquido nos permite que ambos huesos no se fusionen. Aquí mantiene separado, más los cartílagos hialinos, los cartílagos que tienen nombre propio, ¿no? Menisco, qué sé yo, ¿no? La sustancia colágena, claro, ¿no? Bien, entonces en el caso de que hubiese una neoartrosis o una pseudoartrosis, el tratamiento del paciente que todavía se puede recuperar es prácticamente ingresar, limpiar todo, quitarle hasta el último residuo de la neoarticulación con este nuevo líquido que se ha formado, que es el tejido mucinógeno, ¿no? Y dejarlo como si hubiera sido una fractura acorde, reciente. Al dejarlo como si hubiera sido una fractura reciente, sangrante los dos extremos, es más intensa la oportunidad para que pueda nuevamente formarse la fase reparativa, ¿cierto? Y luego la fase remodelativa. Entonces, eso es lo que hace. ¿Okay? Sí se puede todavía recuperar una neoartrosis o una pseudoartrosis. Vuelvo a repetir, ¿no? Limpiando los extremos de todo tipo de residuo de articulación de líquido mucinógeno. La mucina es muy parecido como una gelatina que reemplaza los componentes de una articulación normal o verdadera, y eso hace que la sangre siga corriendo. Fractura cabalgada con angulación transversa. ¿Calloso primario o secundario? Secundario, porque esta cosa blanca alrededor ya está con límites y bordes nítidos. Esta es una fractura cabalgada y con angulación, de configuración transversa y de localización diaficiaria del número izquierdo. Muy bien. Tratamiento, probablemente placa y tornillos o un clavito. Eso es lo que vamos a hacer. Otra fractura acabalgada, casi no hay angulación. Okay, pero ya hay formación de tejido y aquí cuerpos extraños. Cuerpos que son metálicos, parecen así por bala o esquirla de bala. Están introduciendo una placa para luego colocarle los tornillos. Okay, ya está la placa, ya le colocaron los tornillos, hay un pequeño fragmento libre y aquí está el cuerpo extraño todavía, que lo retiran en otras sesiones para no traumatizar más allá. La preferencia es tratar al hueso. Si este elemento de cuerpo extraño no incomoda, no hay problema. No hay problema, ¿no? Porque lo pueden retirar en otra sesión más adelante. ¿Okay? El nervio radial, ¿cierto? Fragmento. Hemos hablado bastante del fragmento radial. Claro, esta pregunta es a mi fija. ¿Por qué? Porque ustedes cuando salgan aquí de esta casa de estudio van a ser capacitados para ejercer en varias áreas, ¿no? Y se ejerce de acuerdo a la oportunidad laboral. Pero tiene que tener la capacidad suficiente, para eso la universidad le da las competencias.
Para que ustedes sean mejores tienen que ser competitivos, ya hemos conversado, ¿no? Conferencias, congresos, cursivos. Me meto a la clase con otro profesor con el permiso debido para aprender un poquito más, siempre aprendiendo un poquito más que otro compañero, que la promoción. Eso los años de la va a diferenciar y luego cuando salgan más adelante dirán, pues, las oportunidades laborales siempre se van con aquel que estudia más, con aquel que se preocupa mejor, o con aquel que se diferencia, con una maestría, una especialidad. Eso es normal, ¿sí o no? Esa es parte de la carrera del hombre, ¿no? Ustedes están aquí para ejercer una carrera, ¿no? Una carrera en relación a los cumplimientos de sus objetivos y su meta que sería mejorar su calidad de vida, ¿no? A través de una remuneración. Ese es el objetivo. Bien, entonces estas cositas pues ustedes se pueden chocar en el camino. Entonces, por A o B, en mi época mucho me gustaba a mí la medicina nuclear, pero en aquella época era una medicina nuclear pues obsoleta la que tenemos hoy en día. Hoy día tenemos PET. En aquella época había una cámara gamma y lineal nada más, taca, por completo haciendo los estudios, ¿no? Bueno, es así, pues la tecnología ha cambiado tanto y seguirá cambiando, ¿no? Estoy seguro que de aquí, cuando ustedes terminen la carrera, a lo mejor ya 2 de 4 años habrá un diagnóstico molecular radiológico. La cosa está, bueno, alta competitividad se espera, ¿no es cierto? ¿No? De aquí a unos 15, 20 años, ¿qué cosa habrá? Pues todo lo que estén estudiando pues, será solamente parte del recuerdo. Es así, que lo estén estudiando para ganarse un título. Para esto, ¿verdad? Eso, ¿no? Porque el resto tienen que irse reformulando, que se llama a través de los cursos de actualización. Bien, entonces lo que van por acuérdense siempre esto en radiología convencional, ¿no? La vez de mariposa, mucho cuidado. Van a decir, no, a mí me enseñó frontal, y a mí me enseñó lateral, y yo tengo que hacer mi frontal y mi lateral. Puede lesionar el nervio radial, ¿cierto? Y siempre que venga por una fractura del húmero, hagan la famosa pronita, no mueve la mano, listo, vivo, ya como está nada más. ¿Cómo está? Y hace un movimiento más allá de lo que el paciente puede y ya no lo mueve y lo denuncia. Pierdes hasta tu libertad, no solamente pierdes la movilidad del paciente, ¿no? Pierdes tu libertad porque te denuncian, pues, ¿no? Te vas a la cárcel. Porque en lugar de curar, de colaborar para la reparación, para el tratamiento, lo hacen peorado. ¿Lectura? ¿Va, muchachos? La cabalgada y angulada, ¿cierto? A ver, hay una osteoporosis. Tratamiento. Clavo intramedular. Y tienen un tornillo que está acá, que debería estar por aquí, ¿cómo ha migrado hacia el otro lado? El brazo está acá. Ha migrado. Sí. Hay un rechazo. Migra a veces, viaja por la parte axilar. Sí, no acepta, el cuerpo no acepta. Entonces, este tipo de pacientes, una vez que ya se recuperan, es mucho mejor retirarle, ¿no? Retirarle el clavo. La médula se va recuperando con el tiempo y mucho mejor. Pero si hay aceptación, ya puede quedar como parte del mismo. El cuerpo lo adopta, ¿no? Como parte suya y no es necesario retirarlo. Además te va a quedar un brazo más duro, ¿no? Aquí no te va a ocurrir nunca, además una fractura. Por el agarre esta, pues. Tienes el hueso y más esta barra, ¿quién te va a fracturar ese hueso? Ya nunca, ¿sí o no? Es una lógica, ¿sí o no? Ya nunca más. Algo parecido, ¿no? Donde te ocurrió una fractura y te formó un callo óseo secundario, es bien difícil que te ocurra otra fractura, ya no, pues, el hueso más hueso. ¿Ok? Fractura angulada, cabalgada y medio oblicuo, creo que es, ¿no? Una oblicua, ¿no? Miren este fragmento, es una cuchilla acá. Esto de aquí está lacerando el tejido blando y el dolor es muy intenso en estos casos. Es un cuchillo dentro del cuerpo. ¿Qué es esto? El corazón. Una fresa. ¿Un qué? Un coágulo. ¿Qué es? ¿Un qué es? ¿Es un hueso o no? ¿Es un qué? Un músculo. Todos los músculos siempre se encuentran en tensión. ¿Qué significa que se encuentran los músculos en tensión? Estirado, para entender el diálogo vulgar. Se encuentran estirados, es como una liga. Todos los músculos normalmente están como una liga. Todo el cuerpo.
Porque tiene dos inserciones. O el músculo solamente tiene una inserción. El músculo mínimamente tiene dos inserciones. Entonces se corta en un solo lado, se recoge, ¿cierto? Porque siempre está en tensión, siempre está en estiramiento, siempre está en una liga estirada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se rompe una parte hacia arriba, se rompe una parte hacia abajo y el músculo se recoge. Mayormente es el que sufre acá en el brazo es el bíceps. El tendón largo del bíceps, ¿dónde se inserta? En la cavidad glenoidea se inserta, ¿no es cierto? ¿No? Entonces el bíceps se inserta en la porción larga del bíceps, el tendón pasa entre la corredera bicipital, entre lo que es el troquíter y el troquín, pasa por encima, se va por encima y se inserta en la parte superior de la cavidad glenoidea. Y ahí donde punto también se puede ocurrir calcificaciones y puede dar patología. Punto de dolor, el médico el reumatólogo cuando quiere hacer una serie de pruebas, te vas a mano para arriba, mano para abajo, y te presiona por aquí, y te metes placa radiográfica y te va a dar calcificación. Pero eso lo vamos a ver en la patología reumatológica. Entonces, esto de aquí también ocurre y hay que recuperarlo. Mayormente el tendón del músculo bíceps tiende a recuperarse solo, menciona la literatura. Fijador externo. ¿Ok? Hombro. Lo mismo, traerles algunas líneas, traerles algunos angulitos, traerles unas cositas, ¿no? Para poder que me puedan ustedes entender la resta. Sí. Aquí tiene la placa del hombro. Este espacio acromioclavicular tiene que estar alrededor de 4 milímetros, alrededor este espacio. Si se traza una línea por debajo de la cortical, del acromio y de la clavícula, tiene que ser lineal, continua. Este espacio entre la apófisis coracoides y la tuberosidad de la clavícula, aquí existen dos ligamentos, ¿no? Estos dos ligamentos son ligamentos coraco-claviculares. Tiene su nombre, ¿no? El conoides y el... Sí, el conoides, ¿no? Tiene su nombre, ¿no? Claro. Entonces, cuando se rompen estos de aquí, por ejemplo, este espacio tiende a aumentar. Este espacio debe estar alrededor de 1.5 centímetros. Entonces, este espacio. Entonces, cuando se rompen ahí los ligamentos, aparece 2 centímetros, 3 centímetros. ¿Ok? O cuando se rompen los ligamentos acromioclaviculares que están acá, este espacio aumenta. O cuando se rompen los ligamentos que se van de aquí también hacia acromio, coracoideo. Aquí ligamentos aquí y ligamentos aquí. Entonces, esa rotura del ligamento va a hacer que estos espacios, estas líneas, aumenten. Y cuando estamos en una radiografía, ¿cómo se da una primera opinión? El que está bien preparado, mayormente San Martín está bien preparado, rápidamente da una opinión certera, ¿no? Al médico joven, ¿no? En mi opinión, yo veo una luxación acromioclavicular porque a mí me enseñaron que este 4 milímetros, yo veo 1 centímetro, está muy abierto. O yo veo este desnivel, este extremo siempre se va hacia arriba porque aquí se inserta el esternocleidomastoideo. Entonces hay un rompimiento del ligamento acromioclavicular porque este extremo proximal se está yendo hacia arriba, entonces por lo tanto se pierde la línea y hay una subluxación si este extremo se va a estar repitiendo. Si este extremo, este borde inferior se va por encima, este borde superior es una luxación. Muchas gracias, licenciado. Pero ¿cómo se llama? Así como construyen ustedes su sabiduría, también la unen, ¿no? Ante el primer error. Traten de no cometer errores. Construyan su sabiduría, su liderazgo, su respeto profesional, ¿no? Pero traten de mínimamente, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Con la honestidad académica. Se dice no lo sé. Mejor eso se dice no quiero mentir. Así de fácil. ¿Ok? Hoy no lo sabré, mañana sí. Sí lo sabré. Y yo meto la bendita maquinita rápida que te desburra, ¿no? Eso te desburra al toque, ¿no? Porque sabes todo. Bien, este espacio que está aquí debe estar alrededor de 100 milímetros. Si este espacio que está aquí está por encima de 17, 8, 9, 10, 11, luxación posterior de la cabeza. Que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Núcleo de osificación. ¿Sabían ustedes que, bueno, su profesor me imagino que debe haberle enseñado que todos los huesos tienen núcleo de osificación? ¿Cierto? Y un hueso largo, por ejemplo, el número, ¿cuántos núcleos de osificación tiene el número? Por ejemplo, el cuerpo vertebral, ¿cuántos núcleos de osificación tiene? Porque cuando sabemos esas cosas, nosotros vamos a poder decir, esto es núcleo de osificación. O
Esto es una anomalía congénita. Si la columna vertebral, un cuerpo vertebral tiene dos núcleos de osificación y uno de ellos no se desarrolló bien, entonces tenemos como efecto, uno de los casos sería la hemivértebra. Hemivértebra, que lo vamos a ver en su momento, ¿no es cierto? La hemivértebra, ¿no? Son triangulares así, porque solamente desarrolló uno nada más, un núcleo de osificación nada más. Como nos van desarrollando los núcleos de osificación, desarrollan para formar la parte que le corresponde y luego fusionarse y dar la forma total. Entonces la forma total no se da porque uno de ellos se queda en el camino por alguna u otra causa. ¿Ok? Entonces aprendamos a reconocer que la columna tiene un núcleo de osificación. La póliza paracoide también tiene un núcleo de osificación. El vértice de la escápula también tiene un núcleo de osificación. ¿Y por qué, profesor, usted me muestra esto? Porque en múltiples prácticas yo les preguntaba a los estudiantes y les decía, oye, ¿qué es esto? Ah, este es acromio. ¿Y esto? Fractura. Ocurre. ¿Qué es esto? Fractura. Pero si no hay punto de dolor, entonces habría que tomar del otro lado. Si el paciente recibe un golpe contundente en esta parte de la escápula, en la parte posterior, ¿okay? Y yo veo esto, yo lo que voy a hacer es punto de dolor. Hombro izquierdo, presiona acá, hombro derecho, presiona acá. ¿Cuál le tiene que doler? Donde está lesionado, ¿cierto? Ok, entonces, pero si a lo mejor yo digo este paciente está entre 15 y 25 años, entonces significa que el núcleo de osificación se va a cerrar recién entre 15 y 25 años, se va a cerrar. Ah, caramba, entre 15 y 25 mejor te tomo una complementaria o una bilateral, ¿no es cierto? O los dos lados, una comparativa. Eso es lo que se hace, lo mismo. Por eso que en lesiones de los niñitos te mandan una lesión de muñequita, del codito, de la manita derecha, hay que tomarle la comparativa. Si es que tú ves ahí un trazo de sospecha de fractura. No ves nada, no ves nada. ¿Para qué lo vas a irradiar? ¿No? Por principio, la cantidad de radiación es mucho mejor. Pero si ves tú una sugerencia de un trazo, alguna duda, ni hablar, toma la comparativa. ¿Ok? Bueno, este ya lo hemos visto. El hombro según Rey, vamos a clasificarlo en 4. Según Rey, R, E y D, vamos a clasificarlo en 4. El hombro puede clasificarse de acuerdo al autor de cada país donde se ha generado el primer conocimiento, donde se descubrió por primera vez. Generalmente toma el nombre de quien lo hizo, ¿cierto? Y luego se va al mundo, pero no todos van al mundo, pues. Va el que mayor uso o sea, quien sea universalizado mejor. Entonces Rey se ha universalizado mejor. Entonces, Rey dice el hombro y lo clasifica en 4. Dice, ¿no? Entonces la primera dice, lo voy a llamar fractura impactada. Ya lo hemos explicado. Este extremo, ¿sí? En un fragmento. Puede ser el fragmento distal en el fragmento proximal o el fragmento proximal en el fragmento distal. En este caso del hombro, es el fragmento distal que es impactado en el fragmento proximal. Pero también hay fractura impactada de la muñeca, de coles, donde el fragmento proximal del radio se impacta en el fragmento distal de su extremo distal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fractura impactada es fractura de un solo fragmento. ¿Ya? Fractura de 2 fragmentos, va a ver cuando existe una separación de 1 centímetro o existe angulación, inclusive hasta más allá de 45 grados. Este extremo se ha separado totalmente por encima, está bien separado. O sea, ya hay 2 fragmentos, 1 y 2. 1 y 2. Están separados, tan separados que está cabalgado. ¿Por qué está cabalgado? Porque ya les he dicho, todos los músculos están siempre en tensión. Entonces se fracturó, parte de un pedacito de esto, choque aquí, ese es el freno. Pero no ha habido freno, pues, ¿no? Ha sido totalmente por encima el tejido blando y como está en tensión todo, ha hecho que este fragmento se eleve y se cabalgue sobre esto. ¿Ok? Bien. Entonces, por eso podríamos, este es un caso, una fractura del quirúrgico, ¿sí? ¿Podría ser de un anatómico también? ¿Podría ser, profesor, solamente fractura del troquíter? Sí, acá está. ¿Podría ser del troquíter, profesor? Sí, acá está.
Lo importante es que los fragmentos estén separados. Más de 1 centímetro ya se dice en 2. Segundo tipo de rey, entonces, fractura de hombro en 2 partes. Este es en 2 partes, o 2 fragmentos. Aquí está. Fractura del cuello anatómico, fractura del cuello quirúrgico, fractura de tuberosidad mayor, fractura de tuberosidad menor. Muy bien, fractura en 2 partes. Fractura en 3 partes. Miren, una del cuello quirúrgico y se ha desprendido cualquiera de las tuberosidades. Puede ser troquíter, puede ser troquín, acá troquíter, aquí se desprende troquín, pero hay 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y recuerden, los ligamentos o los músculos siempre van a jalar. O sea, este de aquí debería estar unido acá. Como aquí está insertado en el troquíter, está insertado el supraespín, entonces se está llevando la cabeza hacia arriba. Se la está llevando la cabeza hacia arriba. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? Cuello quirúrgico. Y la fractura que es como se llama, que se requiere prótesis, es la fractura de 4 partes. Fractura en 4 partes. Recuerden que le dije que la fractura de cabeza de radio, cuando es multifragmentaria o es completa la fractura de cabeza de radio, hay que mejor retirarle y colocarle una prótesis, ¿cierto? Es mejor. Lo mismo aquí, hay una fractura en 4 partes según Rey del hombro, prótesis. No hay otra cosa más. Ahí está, ¿ya lo vieron? 4 partes. ¿Ok? El troquín, el troquín 1 y 2 partes. O sea, la cabeza quedó completamente sola, avascular, sin irrigación. ¿Cómo? Para que le coloquen los alambritos, los clavitos, eso no se va a unir nunca. Porque ya se quedó avascular, ¿cierto? ¿Ok? ¿Me entendieron? ¿Están entendiendo atrás? ¿Sí, no? Muy bien. Entonces la fractura en 4 partes según Rey. Tratamiento, TTO. Prótesis. Pregunta del examen, tranquilo. ¿Ya? Después de esta clase que nos tiene el examen. Sí, dime. Lo mismo puede suceder cuando se pone una prótesis en la cadera. Sí, mayormente sí, cuando se queda la cabeza del fémur totalmente libre y hay que colocarle prótesis. Por la parte para evitar lo que se llama la necrosis avascular. Necrosis avascular. Bien, aquí tienen otro aporte más. 1 parte, 2 partes, 3 partes, sí, 4. Para el dibujo lo ponen así, pues no para que ustedes entiendan. Porque esto no va a estar así, pues, ¿no? Cada fragmento está por su lado, ¿no? Por la inserción de los músculos y los tendones, nos hemos quedado, ¿cierto? Para el dibujo y el entendimiento le ponen así. El número casi dibujadito. Pero aquí, por ejemplo, mírenme. 4 fragmentos, pero ¿cómo para decir dónde están los 4 fragmentos? 1, 2, 3 y 4 fragmentos. Fragmento de 4. Además, también la fractura de 4 fragmentos, ya la cabecita también está todo ya para cualquier lado. Para cualquier lado. Ya, es un hombro flotante. Ya. Es un hombro flotante. ¿Sí? Bueno, algunos tratamientos, pues la 1, la 2 y la 3 todavía como que tiene salvación, ¿cierto? ¿No? Tenemos plantitas con tornillitos, para aquí y para acá, restauran todo bonito. Aquí solamente clavos y tornillos. Un cerclaje por acá. Aquí la fractura le han puesto su plaquita de tornillo. Esto ya es criterio estrictamente del especialista. Es el que toma decisión. Toma decisión por 2 cosas, ¿no? Porque sabe mucho o porque su conocimiento es pobre. Luxación del hombro. Las luxaciones del hombro, hay luxaciones anteriores, luxaciones posteriores, luxaciones inferiores. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por esta. La luxación más común es la anterior. Del 100% el 7%. Entonces este es más prevalente. Hay mayor prevalencia en este tipo de enfermedades, es más frecuente aquí. Hay mayor porcentaje aquí de casos. 27%. O sea, quedamos en un 3%, un poquito menos, un poquito más del resto de lo que vamos a ver ahora.
¿Ok? Entonces, esto de aquí es el mínimo que ustedes tienen que aprender, ¿no? Y es muy fácil, ¿no? Miren ustedes el hombro cómo está. En 90 grados. Aquí hay una depresión. Aquí hay entre hombro y hombro hay una así. Esta de aquí está más alto o más bajo. Entonces, pues, la clínica, el médico lo va a reconocer. ¿Ok? Bien, entonces este tipo de luxación del hombro, en la cabeza del hombro se dirige subcora. Así también es conocido en los libros. Luxación subcoracoide. La luxación anterior también se conoce como luxación subcoracoide. ¿Ya? Muy bien. Luxación anterior. Igual, ¿no? Igual que la, pero son de los menos casos, ¿cierto? Este es con deformación de Hill-Sachs. Hill-Sachs, H-I-L-L-Sachs, S-A-C-H. Hill-Sachs. ¿Bien? Entonces aquí la cabeza se ha impactado. ¿En dónde? En la cavidad glenoidea, en un reborde de la cavidad glenoidea. O sea, aquí hay una luxofractura, se ha fracturado la cabeza y se ha luxado el hombro. Este es uno de los mecanismos de producción. ¿Okay? El aspa de molino, los chicos que ganan su real en la calle antes de ingresar a robar, no sé. Yo menos cuando veo a esos chicos, si tengo una monedita, que bien, ¿no? Pero estos chiquitos van a sufrir a la larga de problemas. Todo tipo de atleta sufre a la larga problemas articulares. Eso está escrito por aquí. Es bonito ser atleta en sus mejores años, ¿no? Pero a la larga, a los 70, 75, 80 años, se achacan más rápido que los que han hecho atletismo. Es una paradoja, ¿no? Porque si uno dice, he hecho toda mi vida ejercicio, ¿no? Pero ocurre esa cosa. Bien, entonces es impactable, ¿ya? Esta es otra, miren, sigue siendo anterior y la cabeza ha roto un labio de la cavidad glenoidea. Tomándose el nombre de lesión de banca. La cabeza ha lesionado un reborde o un labio, también se dice, de la cavidad glenoidea. Un reborde, lo ha fracturado. Bueno, al paciente se le va, en este caso, se le va a colocar un separador, miren, este es una almohadilla dura con su cabestrillo. Lesión de banca. Muy bien. Luxación anterior también. Ahora vamos a ver la luxación inferior. La cabeza está por debajo de la cavidad glenoidea. La cabeza no está por debajo de la fosa coracoides. Luxación inferior. Son más raras, más extrañas. La cabeza no está por debajo de la fosa coracoides, está por debajo de la cavidad glenoidea. Inclusive también hasta puede impactarse, ¿no? Son menos frecuentes por si acaso este tipo de lesiones. Luxación inferior, bien, la cabeza está por debajo, pero en este caso es impactado. Y este paciente cuando va a entrar al servicio viene así. Si lo traen parado, viene así. Porque no va a poder bajarlo, pues. Está impactado la cabeza. Tome el nombre de luxación, luxatio erectio. Luxatio erectio. Pues, por no decir una luxación en erección. Muy bien. Miren el tipo de equimosis que ha causado aquí en la zona axilar. El bárbaro. Esta lesión es posterior. Este espacio que le se iba hasta de 11 a más. ¿Cuánto le debería medir? 6. Debería de medir 6 milímetros. ¿Ok? Y ahí se está yendo hacia más. ¿Cómo se llama este deporte? Fútbol americano. Club y municipio. Hoy en día ya claro, hoy en día ya para todo este tipo de deporte ya tenemos deporte porque pueden producir estas cosas. Este tipo de luxación posterior del hombre
menos mal que es muy extraña, muy rara, pero si se presenta es muy intensa. El paciente llega inclusive en estado de shock, en estado de convulsiones. Es un trauma, en estado de convulsiones. Y tanto convulsiona el paciente que al momento de saltar el cuerpo hacia adelante, se habla que se puede usar el lado contrario. Claro, por solo acto reflejo del dolor tan intenso que entra en ataques de epilépticos. Y los movimientos son muy intensos eléctricos, ¿no? Que da dolor. Y hacia el otro lado también puede luxarse posteriormente. Lo bueno es que son bien raros este tipo de lesiones. En cuanto a clavícula, siempre el fragmento proximal está por encima del fragmento distal. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la inserción del músculo externo-glenomastoideo. El músculo externo-glenomastoideo, ¿dónde se inserta? En esta parte distal de la clavícula, ¿cierto? Ah, acá se inserta, ¿no? ¿Acá? Tercio proximal se inserta acá. Acá se inserta el gripón. Por eso que siempre cuando ocurre una fractura, este fragmento siempre está mal. ¿Por qué? Por la tensión del músculo, vuelvo a repetir. Ahora sí, muy bien. Esto es lo normal, ¿cierto? Los ligamentos acá, los parapoderos, ligamentos acá, ligamentos acá. Si se rompen este ligamento regular y el corácono clavicular, luxación completa. Esta línea, este borde cortical con este borde cortical están separados. Este borde debería entrar con este borde, ¿cierto? Una línea, ¿no? Aquí rotura de ligamentos completos. Si solamente se rompen los ligamentos claviculares, este borde que está aquí todavía entra en contacto con la caída articular de la columna. ¿Ok? Entonces, esto se llama subluxación y esto se llama luxación. Aquí la fractura de la clavícula, la más frecuente y la más común es el tercio medio, pero puede ser la tercio distal. Si es la de tercio distal no afecta para nada, todo tengo una sola línea, no afecta para nada. ¿Ok? Pero si este fragmento aún así se ha elevado, entonces estamos hablando de rotura del ligamento sacroneo, clavicular. Está claro, aquí el gráfico está muy didáctico, que lo lean, lo repasen nada más. Luxación, subluxación. Muy bien. Subluxación, ¿por qué? Luxación, ¿por qué? ¿Qué sería acá? Una rotura del ligamento. Acá la rotura, ¿no? La articulación está bien, ¿verdad? Esta es el acromi y esta parte de la clavícula. Realmente está rasurado. Este fragmento se va a elevar, tiene una rotura acá y este músculo que está aquí en elevarlo. Aquí los ligamentos están completos, la rotura está completa. Aquí la más frecuente, entonces este fragmento siempre va a estar cabalgado sobre esto. Al cabalgarse este fragmento sobre este fragmento, el hombro de aquí también la distancia se acorta, ¿cierto? Y la de aquí va a ser más larga y la de aquí está cortada. Aquí no está tocando esta parte, pero este borde inferior debería estar compatible con este borde inferior. Así que hay una luxación o luxación. Rotura de ligamentos acromioclaviculares y también rotura de ligamentos coracoclaviculares. Fractura con minuta, ¿cierto? Una fractura con minuta. Aquí hay una fractura con minuta también del tercio distal de la clavícula por rotura de ligamentos acromioclaviculares. Y aquí pues se ha fracturado para aquí como compromiso articular, ¿cierto? Porque el cabo externo o distal de la clavícula ya está comprometido. Tienen colocado su hojita de quimio y le deja un fragmentito por aquí y va a tener problemas más adelante. En cuanto a la escápula,
Se presentan diversas partes, ya les he dicho en el vértice, hay que tratar de ver si es una clasificación, si no se toma radiografías comparativas, una tangencial, así como esta, donde se ve la IE, está. Bueno. Luego las más dificultosas son las que se presentan en el cuello, ¿no? En el cuello del estómago. Suelen también presentarse como ocultas. Saben que es una resonancia de la. Las del cuerpo son más frecuentes, ¿no? La del cuerpo. Más frecuentes, ¿no? La vértice. Menos frecuentes. La del cuello. Y estas son ocultas mayormente. Y luego se puede fracturar el acromio, la espina, etcétera, etcétera.